Que me copian ahorita. Hola, doctor, buenas noches. Estamos esperando que se terminen de conectar nuestros compañeros y vamos a empezar a proyectar mientras la presentación, la página de presentación. A todos los compañeros y a todos los que ya están conectados, todos deben encender sus cámaras, nadie con foto de fondo, porque hay muchos que nada más ponen la foto de fondo y se van a hacer otras cosas y no están en la charla. Así que todos con sus cámaras encendidas. Lo que preguntaba era cuántos estudiantes son. Sí, doctor, nosotros somos 75. No está ni un cuarto de los estudiantes. 75 son bastantes. Se acaban de conectar. Estaba pidiendo que todos tuvieran sus cámaras encendidas. Ok. Y arrancamos, porque el tema es bastante largo, extenso y vamos a demorar mucho. Ya los demás que se vayan conectando. Ahorita voy a hacer un screenshot de los que ya se conectaron para la lista. Una, dos, 47 estudiantes conectados. No, ya les dije que todos tienen que tener la cámara prendida. Acá está la doctora Vilés preguntando de cuántos de ustedes tienen la cámara encendida, así que me imagino que cuando ella les toque también su charla, les va a preguntar lo mismo. ¿Ok? Bueno, arrancamos, muchachos. Vámonos.
Ok, buenas noches, doctor, público presente. En la noche de hoy vamos a hablar acerca de la enfermedad por reflujo gastroesofágico. ¿Todos me escuchan bien? Bueno, nuestro asesor es el doctor Luis Cárdenas, cirujano gastrointestinal, endoscópico. Y bueno, comencemos. Siguiente diapositiva. Como contenido tenemos definición, epidemiología, anatomía del esófago, etiopatogenia, signos y síntomas, métodos diagnósticos, tratamiento médico y tratamiento quirúrgico. A continuación, vamos a empezar con una pregunta. La pregunta es la siguiente. ¿Reflujo gastroesofágico es lo mismo que enfermedad por reflujo gastroesofágico? La respuesta es no. Y esto se debe a que reflujo gastroesofágico se refiere al regreso del contenido estomacal hacia el esófago, haciendo que la persona presente síntomas como pirosis, que vamos a ver en la siguiente diapositiva, regurgitación, náuseas, disfagia, tos ocasional, todos ellos los cuales no son persistentes y que se resuelven por sí solos y suelen ocurrir menos de 2 veces por semana. En cambio, la enfermedad por reflujo gastroesofágico es una afección crónica donde son episodios frecuentes de reflujo gastroesofágico que provoca síntomas o complicaciones molestos como pirosis, regurgitación, dolor torácico, disfagia, tos crónica, náuseas, vómito, pérdida de peso, problemas dentales como la erosión dental, más que nada en los niños. Y esta ocurren 2 o más episodios por semana. Siguiente. En el caso de la epidemiología, a continuación se muestra un mapa sobre un estudio que se hizo en el 2019 de una data de 1990 hasta este año del 2019, cuya prevalencia general se estimó que era aproximadamente del 13.98% de manera mundial. Se estimó que para 1990 la estadística era que había 441.057 millones de casos de enfermedad por reflujo gastroesofágico, lo cual aumentó en un 77.53% a una estadística de 783.095 millones de casos, lo cual se pudo reflejar en las diferentes regiones y se pudo estratificar que en el caso de América del Norte, pues las tasas oscilaban entre 18.1% y 27.8%. En el caso de Europa era de un 8.8% y 25.9%. América Latina osciló entre 12.88% debido a factores dietéticos más que nada. Y en el caso de Asia, pues oscilaba entre 2.5 y 7.8%. Entonces, en base a esto, si nosotros comparamos en la siguiente diapositiva lo que pasa entre Occidente y Oriente, pues podemos ver y resumirlo en esta tabla. Pues básicamente existen factores de riesgo y factores protectores. Entre los factores de riesgo se estableció que la obesidad era uno de los principales para el caso de Occidente. Igualmente se habló sobre los hábitos alimenticios, que en el caso de Occidente se asociaba que era un factor de riesgo por los alimentos con alto consumo en grasa y alimentos procesados. En el caso del tabaco también se asoció como un factor de riesgo y la edad, sobre todo si eran de 60 años o más. Y el sexo se asociaba más a hombres. El estrés se coloca como asociado al estrés laboral. Como factores protectores colocaban en el caso de Oriente la infección por el Helicobacter pylori y la actividad física, que era un factor protector. A continuación. Bueno, a continuación le vamos a hablar un poco sobre lo que viene a ser la anatomía del esófago. El esófago es un tubo muscular que conecta la faringe con el estómago, la cual su principal función es la de transportación de alimentos y líquidos. Se extiende aproximadamente 25 centímetros y en la siguiente diapositiva les hablaré sobre lo que vienen a ser las 3 principales porciones del esófago, que vienen a ser la porción cervical, la porción torácica y la porción abdominal. Comenzando por la primera, la porción cervical. Esta atraviesa el cuello comenzando a nivel de la sexta vértebra cervical, justo detrás de la laringe. Siguiendo con la porción torácica, ubicada en el tórax, pasa por el mediastino posterior y superior, y se encuentra en compañía de grandes vasos y nervios del tórax como la aorta y la vena acigos. Y por último, terminando con la porción abdominal, que esta sección es la que pasa a través del diafragma por el hiato esofágico y termina justo en el estómago. El esófago cuenta de 4 principales capas, de las cuales le comentaré a partir de desde adentro hacia afuera, con las cuales son mucosa, submucosa, muscular externa y adventicia. Ahora les comentaré un poco de cada una. La mucosa está compuesta principalmente por epitelio escamoso estratificado no queratinizado. La segunda, que viene a ser la submucosa, contiene tanto glándulas como las papilas esofágicas per se.
La tercera, la muscular externa, contiene músculo estriado en su tercio superior. En su tercio medio contiene una mezcla de músculo estriado y músculo liso, y en su tercio inferior contiene solamente músculo liso, y ya la última, la más externa, vendría a ser la capa adventicia. En la siguiente diapositiva les hablaré un poco sobre lo que vienen a ser las fibras del esófago. Bueno, el esófago está compuesto principalmente por dos tipos de fibras musculares, las cuales son las fibras musculares circulares y las fibras musculares longitudinales. Ok, las primeras, que son las fibras musculares circulares, forman un estrato profundo que rodea el esófago, y su principal función es la contracción del esófago para empujar el alimento hacia el estómago mediante movimientos peristálticos. Las fibras musculares longitudinales, estas forman no un extracto profundo, sino un extracto superficial que hace que sigue el eje mayor del esófago y ayuda a cortar y alargar el esófago durante la deglución. En términos de distribución, también se puede apreciar de que el esófago se divide en tercio superior, en tercio medio y en tercio inferior. Comenzando por el tercio superior, el cual ya anteriormente he mencionado, se encuentra predominantemente lo que viene a ser músculo estriado. En su tercio medio viene una mezcla tanto de músculo estriado y músculo liso, y en su tercio inferior es lo que está principalmente determinado por músculo liso. Entonces, esta organización permite que el esófago realice movimientos coordinados y eficientes para el transporte tanto de alimentos como líquidos desde la boca hacia el estómago. A continuación, en la siguiente diapositiva, les hablaré sobre los dos principales esfínteres, los más importantes que existen en el esófago, que es el esfínter esofágico superior y el esfínter esofágico inferior. También lo que viene a ser la línea Z, en una impresión muy importante que viene a ser la impresión abdominal. Entonces, el esfínter esofágico superior se encuentra en el orión entre la faringe y el esófago, aproximadamente a nivel de la sexta vértebra cervical, y su función, sobre todo, es controlar el paso de alimentos y líquidos desde la faringe hacia el estómago y prevenir la entrada de aire durante la respiración. Continuando con el esfínter esofágico inferior, está localizado en la unión del esófago con el estómago, aproximadamente a la altura de la 10ª vértebra torácica, y su principal función es evitar el reflujo del contenido gástrico hacia el esófago. Ahora, continuando con lo que viene a ser la línea Z o línea de transición esófago-gástrica, es el punto donde la mucosa del esófago cambia bruscamente de un epitelio escamoso estratificado a un epitelio columnar simple, o también conocido epitelio cilíndrico simple mucosecretor. Esta transición ocurre cerca del esfínter esofágico inferior y es visible sobre todo durante una endoscopia. Y ya para hablar un poco lo que viene a ser la impresión abdominal o impresión diafragmática, es la marca que deja el diafragma en el esófago justo cuando éste pasa por el hiato esofágico. Se encuentra en la porción abdominal del esófago, ya anteriormente mencionada, justo antes de que se una al estómago. Y aquí este es un ligero video en donde le explico brevemente lo que viene a ser las funciones de ambos esfínteres, tanto el superior, en el cual aquí pueden ver cómo la persona está alimentándose y el esfínter se encarga principalmente de que durante la respiración en la alimentación no ingrese aire, y el esfínter esofágico inferior, que evita que el reflujo del estómago pase al esófago y haya complicaciones futuras. Ok, ahora hablaremos un poco sobre la etiopatogenia de esta enfermedad. Siguiente. Ok, vamos a ver que esta consiste principalmente en la exposición al reflujo. Esto va a ocurrir por un compromiso de dos barreras importantes: la barrera antirreflujo, que es una barrera anatómica, y el aclaramiento esofágico, que es una barrera funcional. Entonces, en la próxima diapositiva vamos a ver
cómo la exposición inicia con los eventos de reflujo. Estos eventos dependen de la integridad de esta barrera antirreflujo, la cual es una zona a alta presión que ocurre gracias a la sinergia entre el esfínter esofágico inferior y el diafragma crural, aquí puestos en verde y en amarillo. Estas dos estructuras van a ser sostenidas por el ligamento frenoesofágico y las fibras del cabestillo gástrico, las cuales van a mantener en posición al esfínter dentro del diafragma crural, de modo que ambas se superponen y crean una barrera más efectiva. La disfunción de cualquiera de estos elementos va a determinar la severidad del reflujo. Entonces, siguiente, por otro lado, el daño y los síntomas van a ser determinados por la duración de los eventos de reflujo. Y esta entonces va a depender de la efectividad de la otra barrera, la cual es el aclaramiento esofágico. Este mecanismo fisiológico es la segunda línea de defensa contra el reflujo, ya que limita el contacto del material refluido con la mucosa esofágica. Está constituida tanto por un factor mecánico, el cual es el peristaltismo, como un factor químico, el cual es la salivación. Vamos a ver que el peristaltismo primario está inducido con la deglución y es el que más contribuye a este aclaramiento. Cuando disminuye durante el sueño esas degluciones, vamos a ver que se retrasa el aclaramiento esofágico y entonces los episodios nocturnos de reflujo son más frecuentes. Ahora, las ondas secundarias aparecen inducidas por el propio reflujo por la distensión que causan a nivel del esófago. Y estas se inician desde el punto más alto que alcanzó ese material refluido, completando el barrido que realizaron las ondas primarias. En el caso de la salivación, la saliva contiene bicarbonato, la cual neutraliza el ácido del reflujo y factores de crecimiento que van a promover la reparación de la mucosa. Ahora, ¿qué mecanismos vamos a ver en el reflujo? Principalmente las relajaciones transitorias del esfínter esofágico inferior son las que explican hasta el 90% de los eventos de reflujo en pacientes sanos o en pacientes que tengan la enfermedad sin una hernia hiatal. En cambio, otros mecanismos como lo son la hipotonía del esfínter esofágico inferior, las relajaciones asociadas a la deglución o al esfuerzo, son características en pacientes que sí poseen una hernia del hiato. Entonces, lo siguiente vamos a ver una manometría de alta definición en la que podamos observar cómo funciona la relajación transitoria del esfínter esofágico inferior. Esta se caracteriza por una relajación del esfínter esofágico inferior que es independiente de la deglución, que aquí podemos observar con la flecha naranja, y es seguida de cerca por una inhibición crural, la cual es la flecha rosada. Entonces tenemos ambos esfínteres inhibidos. Así, con tan solo un pequeño aumento de la presión intragástrica, que aquí lo podemos observar en el inicio de la flecha roja, va a ocurrir un evento de reflujo, que es toda la flecha roja. Entonces, posterior a ese evento de reflujo, la relajación transitoria del esfínter esofágico inferior va a terminar con una contracción secundaria esporádica en el esófago distal, que va a ser seguida de cerca por la deglución con peristalsis primaria para aclarar el evento, que es lo que mencionamos del aclaramiento esofágico. Ahora, ¿qué ocurre en pacientes con una hernia hiatal? En la siguiente vamos a ver cómo parte del estómago se desliza hacia el tórax a través del hiato diafragmático. Esto va a evitar esta barrera. Al desplazarse la unión gastroesofágica por encima del diafragma, vamos a ver cómo ese diafragma ya no puede ayudar de manera efectiva a mantener al esfínter esofágico cerrado, por lo que cualquier aumento en la presión intragástrica, como en caso de pacientes obesos, embarazadas o en distensión por comidas copiosas, va a provocar eventos de reflujo. Ya que mencionamos los pacientes obesos en la siguiente diapositiva, vamos a ver que el aumento de la presión intragástrica se va a encontrar aumentada por el panículo adiposo. Esto va a ser directamente proporcional al IMC y a la circunferencia de la cadera de estos pacientes, ya que ese gradiente de presión aumentado entre el abdomen y el tórax va a determinar el movimiento del jugo gástrico hacia el esófago. Además, estos pacientes tienen un mayor riesgo de desarrollar la hernia hiatal y añadir esos mecanismos adicionales que mencionamos. También se ha visto que estos pacientes, una pérdida de peso del 10% con respecto a su peso inicial, puede mejorar significativamente los síntomas de la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Pero no es solamente la obesidad, sino también algunos de sus tratamientos, como la cirugía bariátrica en la siguiente diapositiva, que pueden provocar, curiosamente, estos síntomas del reflujo. Específicamente, por ejemplo, en el caso de la banda y la manga gástrica. En el caso de la banda gástrica, se coloca por debajo del esfínter esofágico inferior, quedando una capacidad gástrica entre 2 a 3 onzas, lo que va a aumentar la presión intraluminal y favorece el reflujo. En la manga gástrica sucede algo similar. Se disminuye la capacidad gástrica, aumenta la presión intraluminal, pero además esta tiene un mecanismo adicional, y es que al hacer el corte tan cerca del esófago puede afectar al esfínter esofágico inferior. Entonces, en pacientes que tienen enfermedad por reflujo gastroesofágico, esta cirugía estaría contraindicada. En cambio, otra cirugía bariátrica, el bypass, va a mejorar los síntomas de reflujo, ya que disminuye la presión intraluminal, por lo que si el paciente tiene una manga y aparte tiene reflujo, en esos pacientes se recomienda llevar un bypass. Aparte de cirugía, obesidad,
También hay enfermedades como las enfermedades autoinmunes, que veremos en la próxima diapositiva, las cuales pueden conocer o presentar estos síntomas del reflujo. Una de las más conocidas, la esclerodermia, dentro de su endotecmia CREST, tiene la letra E, que corresponde a la dismotilidad esofágica, ya que estos pacientes van a presentar hipomotilidad del peristaltismo e incluso en casos más severos pueden presentar una fibrosis que reemplaza al músculo liso esofágico. Todo esto retrasando el aclaramiento esofágico. Asimismo, pueden presentar hipotonía del esfínter esofágico inferior y gastroparesia, lo cual aumenta la presión intragástrica y favorece el reflujo. Por otro lado, en los casos como la enfermedad de Sjögren se caracteriza por la falta de secreciones exocrinas, principalmente, como vamos a ver, la salivación, la cual habíamos mencionado anteriormente, que es una parte importante de la defensa química del aclaramiento esofágico, impidiendo la neutralización del ácido y la reparación mucosa ante estos episodios de reflujo. Y por último, en la parte de tuperogenia, vamos a ver el caso de la causticidad del jugo gástrico, la cual es principalmente determinada por el ácido, aunque solo el ácido no va a conllevar al desarrollo de una enfermedad por reflujo gastroesofágico. Este ácido debe ser expuesto al esófago para que se llame la enfermedad. Vamos a ver que estados hipersecresores van a estar muy asociados con la enfermedad de reflujo gastroesofágico, pero versiones severas de esta enfermedad, como el caso de la enfermedad de Zollinger-Ellison, el cual es un tumor pancreático hipersecretor de gastrina, estimulando la secreción ácida, o la infección de H. pylori a niveles del antro pilórico, las cuales van a causar una injuria en las células D productoras de las somatostatinas. Ahora, aparte del ácido, hay otros componentes del jugo gástrico, como lo son la bilis, que están asociadas a formas aún más severas de la enfermedad, como es el caso del esófago de Barrett, una lesión premaligna de la mucosa esofágica. Esto sobre todo ocurre en pacientes que presentan hipersecreción biliar o dismotilidad antroduodenal. Siguiente. Bien, ahora vamos a hablar sobre los signos y síntomas que presentan estos pacientes. En la siguiente diapositiva podemos ver los síntomas típicos que presentan ellos, como lo es la pirosis, que se define como la sensación de ardor retroesternal que va a ascender desde el epigastrio hasta el cuello. Esta sensación los pacientes lo van a sentir principalmente después de que comen, comidas que tengan muchas grasas, comidas con picantes, cítricos, chocolates o alcohol. También la regurgitación, que es el paso sin esfuerzo del contenido gástrico a la boca. Aquí en el video podemos observar cómo una persona ingiere una pizza y luego regurgita ese contenido gástrico y eso es lo que me va a desencadenar la sensación de ardor retroesternal. Siguiente. También puede presentar síntomas atípicos y extraesofágicos, como son el dolor torácico no cardíaco, la tos crónica, la laringitis, sensación de globo, erosión dental, faringitis, dolor o ardor de garganta, gingivitis, halitosis, dolor de oído, otitis media y sinusitis. También puede presentar con síntomas pulmonares como neumonía, aspiración, bronquiectasia, asma y fibrosis pulmonar. Durante el sueño, el paciente puede tener privación del mismo, insomnio y ronquidos. También puede tener lo que llamamos síndrome de Cherry o reflujo laringofaringio, que se presenta con disfonía leve, carraspeo frecuente, tos cónica y disfagia leve. Se llama de esta forma porque al examinar el paciente vamos a ver la garganta bastante roja. Y esto es debido a que por un flujo gástrico retrógrado, el contenido gástrico alcanza la laringofaringe. Siguiente. También es importante preguntar por aquellos síntomas de alarma, ya que esto nos va a cambiar la forma en la que vamos a abordar al paciente. Estos síntomas son la disfagia, la odinofagia, la pérdida de peso, los vómitos persistentes, anemia y o sangrado gastrointestinal. Siguiente. Hay varias patologías que pueden tener síntomas similares a lo que es la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Entre ellos podemos mencionar los trastornos de motilidad esofágica como la calasia, el espasmo esofágico difuso, que se presenta con disfagia, regurgitación y dolor torácico. La esofagitis eosinofílica, que va a presentar disfagia y dolor retroesternal, síndrome de rumiación, que se presenta con regurgitación, la estenosis, anillos o membranas esofágicas, divertículo de Zenker, que vamos a tener regurgitación de alimentos no digeridos y aspiración.
También lo que es la dispepsia funcional, la enfermedad ulcerosa péptica, que la sintomatología es dolor epigástrico, distensión, náuseas y eructos, la gastroparesia, que presenta distensión abdominal, náuseas y regurgitación, y el cáncer esofágico o de la unión gastroesofágica, que se presenta con dolor torácico, disfagia y regurgitación. El cáncer gástrico, que va a tener dolor epigástrico, sensación de plenitud temprana y pérdida de peso. Y por último, la enfermedad coronaria, que va a presentarse con un dolor retroesternal. Ok, ahora entramos en materia de lo que es el diagnóstico y los algoritmos diagnósticos de enfermedad por reflujo gastroesofágico. ¿Siguiente? Ok. Primero que nada tenemos que mencionar, muy importante, el hecho de que el diagnóstico de la enfermedad por reflujo gastroesofágico no es únicamente hecho o por historia clínica o no es únicamente hecho por diferentes pruebas diagnósticas. Es un conjunto de ambas y esto se debe a que no existe lo que viene siendo un gold standard para el diagnóstico de esta enfermedad. Entonces, por el lado de la historia clínica, tenemos que tener una minuciosa historia clínica muy bien tomada, tener mucho en cuenta la presencia de síntomas de alarma o síntomas atípicos que se pueden presentar en los pacientes, la cronología, la evolución de los mismos y también cambios dinámicos que puede haber en los pacientes en relación a estos síntomas, que puede ser en relación a la alimentación del mismo o puede ser asociado a cambios posturales que puede presentar el paciente. Entonces, además, como mencioné, de la historia clínica, tenemos que tener en cuenta las pruebas diagnósticas, que las iremos desglosando a lo largo de la charla. Podemos presentar la prueba de inhibidores de bomba de protones, el método por endoscopía, la pechometría esofágica, impedancia intraluminal y manometría esofágica, además de la manometría de alta resolución. Entonces, en la imagen de la derecha, lo que podemos ver para ir entrando en lo que viene siendo la prueba de inhibidores de bomba de protones, es el algoritmo o uno de los algoritmos que se puede utilizar con esta prueba, que se basa en el hecho de que el paciente presente síntomas típicos. Los de la prueba de inhibidores de bomba de protones no se puede utilizar en pacientes que estén presentando síntomas atípicos o síntomas de riesgo en su sintomatología. Entonces, dependiendo de cómo esta prueba resulte en estos pacientes, se pueden tomar distintas alternativas donde podemos o aumentar la dosis de estos inhibidores de bomba de protones después de reevaluarlo, o podemos pasar ya a un método más invasivo que viene siendo la endoscopía en caso de pacientes que no respondan. Y en algunos casos se descontinúa la terapia para reevaluar al paciente si presentaron mejoría de síntomas totales. Sigamos. Ok. Propiamente la prueba de inhibidor de bomba de protones no se considera per se un método diagnóstico o una prueba diagnóstica. Es un trial clínico, una prueba clínica que se utiliza debido a lo práctica que es, pero no es realmente un método diagnóstico. ¿Por qué se ve esto? Esto es debido a que hay una población de pacientes entre de 40 a 90% de los mismos que pueden presentar síntomas sugestivos de enfermedad por reflujo gastroesofágico y van a presentar alivio al medicarse con estos inhibidores, pero esto no equivale a un diagnóstico en sí, debido a que hay varias entidades, que veremos más adelante también, que cursan con los mismos síntomas y también dentro de su tratamiento se presentan los inhibidores de bomba de protones, pero no son enfermedad por reflujo gastroesofágico. Pueden incluir lo que viene siendo esofagitis eosinofílica o enfermedad por reflujo no erosivo. Entonces, el hecho de que esta prueba se utilice tanto por su practicalidad y de que se diagnostique, entre comillas, el reflujo o la enfermedad por reflujo gastroesofágico utilizándola, lleva a que haya un sobrediagnóstico de esta enfermedad cuando realmente pueden ser otras entidades. Y esto pues se utiliza por ser práctica, a pesar de tener una sensibilidad y una especificidad no realmente muy buenas en 78 y 54, como podemos ver. Es importante también que al no presentar respuesta, como mencioné anteriormente, pues en el algoritmo podemos ver que se puede aumentar la dosis de estos inhibidores y se le puede dar más veces al día al paciente, o en otros algoritmos se puede llevar directamente a lo que viene siendo endoscopía o manometría o otros métodos más invasivos para poder evaluarlo. También el hecho de que esta prueba se debe dar a los pacientes o se debe medicar a estos pacientes por alrededor de 1 o 2 meses para permitir que el tratamiento se instaure y haya cambios adecuados en la sintomatología del paciente y en las lesiones que pueda haber en esófago. Y después de esta cantidad de tiempo, de estos 2 o 4 meses, tenemos que, perdón, 1 o 2 meses, disculpen, tenemos que reevaluar al paciente y ver si hubo el adecuado cambio de la sintomatología o si hubo un cambio parcial.
También es importante mencionar que muchas veces se considera, antes de realizar la prueba de inhibidores de bomba de protones, la prueba de ureasa de la Helicobacter pylori, ya que esta bacteria puede afectar negativamente o es un factor de pronóstico dentro de la evolución de la enfermedad por reflujo gastroesofágico, y el dar la prueba de inhibidores de bomba de protones y no esperar el tiempo adecuado luego de eliminar este tratamiento y hacer la prueba de ureasa puede producir falsos negativos. ¿Vimos? Por favor. Ok, pasando a lo que es el método endoscópico, como mencioné con anterioridad, este se utiliza principalmente en pacientes de salida, aquellos que tienen síntomas atípicos o síntomas de riesgo. No se utiliza la prueba de inhibidores de bomba de protones. O se puede utilizar como segunda prueba en aquellos que presentan respuesta parcial o incompleta a la prueba de inhibidores de bomba de protones. Entonces, para poder evidenciar o lo que debemos buscar dentro de una endoscopía en un paciente que sospechamos que tiene ERGE, es el hecho de que presente alteraciones como esofagitis erosiva, esófago de Barrett o estenosis péptica o estenosis ácida. Pero hay que resaltar que no todos los pacientes van a presentar estos hallazgos en la endoscopía. Solo alrededor del 30% lo van a presentar, por lo que puede haber enfermedad por reflujo gastroesofágico sin haber esofagitis erosiva, sin haber esófago de Barrett. Entonces, por el hecho de que estos hallazgos no se presenten, no significa que podemos descartar el diagnóstico. Además de esto, hay que mencionar muy importante también el hecho de que se debe esperar un periodo de alrededor de 2 meses luego de haber parado la terapia de inhibidores de bomba de protones para poder hacer la endoscopía, debido a que hay una ventana en la que se debe regresar o debe producirse nuevamente las lesiones que el paciente tendría normalmente sin estar bajo el tratamiento de inhibidores de bomba de protones. Y si se hace antes de este periodo de tiempo, obviamente los hallazgos que vamos a encontrar van a ser menos severos de lo que realmente está sufriendo el paciente. Entonces, hay una ventana que tenemos que esperar antes de poder hacer la endoscopía si está tomando inhibidores de bomba de protones, similar a lo que sucede con la Helicobacter pylori. Entonces, en la tabla de la izquierda, lo que podemos observar es la clasificación de los ángeles, en donde pues esta gradúa los niveles de las lesiones que se presentan en la endoscopía. En las siguientes diapositivas iremos viendo más a fondo lo que conlleva cada una. Entonces, en esta primera diapositiva, lo que corresponde a un grado A, en donde en la endoscopía vamos a observar lesiones, múltiples lesiones que van a presentar una longitud igual o menor a 5 milímetros de longitud, como podemos ver en estos círculos negros, y estas no van a presentar confluencia. ¿Qué significa esto? No van a presentar una comunicación entre sí o no van a confluir entre ellas por encima de los pliegues esofágicos. Siguiente, por favor. Ok. En la siguiente, lo que corresponde al grado B, es similar al anterior, lesiones que alcanzan más de 5 milímetros en este caso, pero no van a presentar confluencia igualmente al caso anterior, como podemos ver en la imagen y en la foto que presentamos y ahí dentro de la endoscopía. ¿Veis? En el caso del grado C es más severo, en este caso ya no es debido a la longitud, en este caso lo que se evalúa es el hecho de el porcentaje de afectación de la luz del esófago, como podemos ver aquí, es menor del 75% de la circunferencia y va a presentar confluencia entre sí, a diferencia de los estadios anteriores. Y por último, el grado D, similar al anterior, va a haber confluencia por encima de los pliegues esofágicos, pero en este caso la afección es muchísimo mayor. Va a haber afección de hasta más del 75% de la pared del esófago de forma interna. Ya como últimos puntos, pues debemos mencionar que el cómo se relacionan los hallazgos o los grados de la clasificación de los ángeles al diagnóstico propiamente de ERGE se basa en lo que viene siendo el consenso de Lyon, que nos indica cuál de estos grados son utilizados para utilizar como evidencia para el diagnóstico de ERGE. Entonces, según el consenso, los grados que se pueden utilizar como evidencia incluyen el B, el C y el D. Son aquellos que podemos utilizar para el diagnóstico. El grado A no se utiliza debido a que hay una población de pacientes de hasta el 8% en donde estos se encuentran asintomáticos, es decir, no presentan propiamente enfermedad, pueden presentar reflujo, pero no la enfermedad debido a que están asintomáticos, y no presentan síntomas, pero presentan alteraciones de grado A. Entonces no es utilizado este grado para el diagnóstico. Y por último mencionar ya que es importante también en la endoscopía tomar muestras de biopsia, debido a que, como mencioné anteriormente, las diferentes entidades como esofagitis erosiva o enfermedad por reflujo no erosivo, estas las podemos caracterizar por la histología. No se utiliza la biopsia para diagnosticar ERGE, sino como para evidenciar o
descartar la presencia de estas dos patologías que acabo de mencionar. Bien, continuando, vamos a presentar otras de las pruebas diagnósticas que tenemos. Una de ellas es la manometría esofágica y la manometría de alta resolución. Estos son estudios de la función esofágica que nos van a permitir evaluar la peristalsis, las amplitudes de la contracción y, a nivel del esfínter esofágico inferior, la presión, la relajación y su longitud. Esto nos va a ayudar a distinguir ciertos trastornos de la motilidad esofágica como la acalasia y los espasmos difusos de la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Además, que estos pacientes que se vayan a someter a una cirugía por ERGE tienen que hacerse estas pruebas previamente. La manometría de alta resolución se va a diferenciar de la manometría convencional por los sensores y el espacio que se coloquen en los mismos. Generalmente se colocan en 1 centímetro cada uno, llegando a alcanzar hasta 36 sensores a nivel del esófago. Aquí podemos ver una imagen en donde vemos en la parte superior esfínter esofágico superior, luego viene el cuerpo esofágico y en la parte de abajo el esfínter esofágico inferior. Una imagen normal, a diferencia de las que vamos a ver en la siguiente diapositiva. Vamos aquí realmente a ver un poquito de la interpretación de la manometría antes de pasar a las patologías. La interpretación, lo primero que tenemos que saber es cómo diferenciar o cómo interpretar los colores. Esto es un método que nos va a permitir analizar los datos recabados por estos catéteres que se basan en los cambios de presión. Estos colores nos pueden recordar un poco a los mapas de altitud que se utilizan en los mapas climatológicos también, en donde los colores cálidos, los rojos, los naranjas, son para presiones altas, mientras que los colores más de fríos, tipo azul, verde, son para presiones bajas. Es ahí donde la clasificación de Chicago se utiliza para evaluar aquellos trastornos de motilidad esofágica, y entonces utilizamos ciertos parámetros. En la imagen B podemos ver la presión de relajación integrada. Es un punto que se encuentra al final de la curva que corresponde a la medida de relajación de la unión gastroesofágica, donde vamos a encontrar entonces el esfínter esofágico inferior. Y esto se mide al final de la deglución, que es para medir entonces la obstrucción de la salida de la unión gastroesofágica. En la imagen D podemos ver en el círculo rojo la contractilidad distal integrada, que va a ser un punto que incorpora 3 parámetros importantes. La presión, medida en milímetros de mercurio, la duración, medida en segundos, y la longitud del segmento contráctil, medida en centímetros. Otro parámetro que vamos a evaluar en la imagen C es la latencia distal. Esta va a corresponder a un intervalo de tiempo en segundos desde la relajación del esfínter esofágico superior al punto de desaceleración contráctil. Otros 2 parámetros que podemos evaluar en esta manometría es las rupturas peristálticas, que son brechas de contracción que podemos tener desde la relajación dada en el esfínter esofágico superior, toda la contracción que se va dando hasta la unión gastroesofágica, y otro que es el patrón de presurización. Esto se utiliza más en acalasia, que ocurre cuando el líquido queda atrapado entre segmentos de esófago. Entonces, en la siguiente diapositiva podemos evaluar ciertas patologías, solamente las vamos a mencionar, como las acalasias, los 3 tipos. También tenemos la obstrucción al tracto de salida de la unión esófago-gástrica, la contractilidad ausente, también tenemos el espasmo esofágico distal, el esófago hipercontráctil, también llamado esófago de Jack-Hammer, y ciertos trastornos menores. Otra prueba que también vamos a evaluar es la pHmetría. La pHmetría se considera el método más objetivo para diagnosticar la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Tiene mayor sensibilidad que la endoscopía y mayor especificidad que la prueba de la bomba de protones. Esta se utiliza para guiar el tratamiento en aquellos pacientes que sean refractarios al tratamiento con los bombas de protones, los inhibidores de bomba de protones, y para evaluar sintomatología atípica. Ciertas limitaciones es que también había una pHmetría convencional que utilizaba un catéter que iba por vía transnasal, pero esto causaba cierta incomodidad en el paciente en sus actividades diarias, el catéter podría migrar, causaba incomodidades. Y es así como surge una nueva metodología llamada la cápsula inalámbrica Bravo. Esta cápsula, en la siguiente diapositiva, podemos ver que ella se va a colocar por vía endoscópica, se va prácticamente a engrapar a nivel del esfínter esofágico inferior. Y allí entonces ella va a ir registrando el pH hasta por 48 a 96 horas. Teníamos un problema que antes solamente eran 24 horas en la pHmetría convencional. Ahora podemos llevarlo hasta 96 horas. Esta es inalámbrica y se va a conectar con este aparato en donde el paciente pues, puede registrar cierta sintomatología que vaya teniendo a lo largo de los días, como dolor, tos, pirosis, además de cuando come y cuando se acuesta. En la siguiente podemos ver
ciertos parámetros que podemos evaluar entonces con lo que recabemos, como el porcentaje de tiempo total con un pH menor de 4, el fracción de tiempo que tenga este pH menor de 4, tanto de pie como acostado, y la cantidad de episodios de reflujo ácido en 24 horas, aparte de cuáles de estos reflujos van a ser prolongados. Aquí podemos ver en la imagen la cápsula que les mencioné que prácticamente se engrapa al esfínter esofágico inferior, ya luego ella, después del tiempo que se programe, pues se va a expulsar por vía de las heces. Y otra prueba que vamos a mencionar es la impedancia. La impedancia consiste en detectar la presencia de líquido a nivel del esófago midiendo su resistencia por medio de la ley de Ohm. Esta se utiliza también con ciertos pares de electrodos colocados a nivel del esófago, que usualmente se usan 6 pares, y va a medir movimientos tanto anterógrados como retrógrados, pudiendo detectar líquido, gas y también contenido mixto. Entonces, ella lo que va a detectar cuando sea aire es que no se va a formar corriente eléctrica, versus cuando es líquido, que la conductividad aumenta. Recordemos que en palabras sencillas, la electricidad se va a transmitir mejor en el agua. Por eso que cuando es líquido, la conductividad va a aumentar. Esta técnica nos va a permitir caracterizar el tipo de reflujo, también saber cuál es la naturaleza de la extensión, cuál es la velocidad del mismo y por último el tiempo de depuración esofágica. Esta prueba actualmente se puede combinar junto con la manometría esofágica o con la pHmetría mencionadas anteriormente. Siguiente. Ahora vamos a tocar el manejo médico de la enfermedad por reflujo gastroesofágico. El objetivo de este tratamiento es aliviar los síntomas del paciente, cicatrizar la mucosa y evitar la reincidencia o la recurrencia de los síntomas e identificar el esófago de Barrett. Realmente nuestra primera intervención consiste en educar al paciente, porque le debemos explicar cuándo se trata de un reflujo normal y un reflujo anormal. También cuáles son los cambios en su estilo de vida que puede hacer para controlar sus síntomas. En este caso, los cambios de hábitos alimentarios, evita comer picantes, jugos cítricos, cafés, y el control del peso es importante, como ya hemos visto anteriormente, la obesidad es un factor de riesgo importante, y también reducir el estrés, porque exacerba los síntomas de acidez y todo el cuadro. Y también parte de esta educación al paciente, nuestra intervención, es hablar de cómo funciona el tratamiento farmacológico, porque como vamos a ver en nuestro primer manejo, el inhibidor de la bomba de protones es un medicamento que actúa en bombas que están activadas, por lo que le vamos a aconsejar que tome el medicamento en el ayuno o 30 o 1 hora antes de la comida, porque la comida es un estímulo para activar esas bombas de protones. Entonces, continuando con el algoritmo en la siguiente diapositiva, Ok, nuestra primera intervención entonces será hacer el ensayo de inhibidores de bomba de protones. Le vamos a dar el omeprazol, una cierta dosis a nuestro paciente, digamos 40 miligramos, por un mes o 2 meses. Entonces, después vamos a evaluar si él responde o no, si se liberan los síntomas. En el caso de que sí se hayan aliviado, nuestra siguiente intervención sería reducir gradualmente la dosis efectiva más baja. Esto es básicamente optimizar el tratamiento y continuar con los cambios de estilos de vida. Pero también podemos tener el escenario de que no responde adecuadamente. Entonces, ¿qué puedo hacer aquí? Puedo aumentar la dosis, paso de 40 a 80, o puedo cambiarlo a un inhibidor que tenga mayor potencia. Por ejemplo, cambio el omeprazol a esomeprazol. Y nuevamente, continuando con el algoritmo, en la siguiente diapositiva, pues vuelvo a evaluarlo dentro de 1 o 2 meses. Entonces, puede ser que si responde adecuadamente, continuamos con la optimización, vamos reduciendo la dosis hasta la dosis mínima que necesita el paciente para aliviar los síntomas, pero también puedo encontrarme que no ha respondido adecuadamente. Básicamente, en este escenario han pasado casi 4 meses enteros en el que ese esófago ha estado expuesto constantemente a la acidez porque no está aliviando los síntomas y todavía presenta esas molestias. Entonces, aquí lo indicado es una endoscopía digestiva alta junto con una prueba de pHmetría impedancia. Algo que aquí me gustaría resaltar es que en caso de que tengamos un paciente con un cuadro de síntomas típicos de ERGE, pero también tiene síntomas de alarma, que ya mencionamos anteriormente, estaría indicado directamente la endoscopía digestiva alta. Aquí el objetivo es identificar literalmente ante qué entidad nos estamos encontrando, si hay una esofagitis erosiva o hay un esófago de Barrett. Entonces, realmente aquí nuestro manejo va a depender de los hallazgos y la clínica. Siguiente. Entonces, una vez que yo haga esta prueba, pues le digo a mi paciente, bueno, no tomes el medicamento por 1 semana para, pues, exponer esas lesiones y poder evaluar qué grado de erosión o qué lesión tienes en la mucosa esofágica. Entonces, aquí puedo
tomar 2 parámetros para objetivamente decidir qué hacer con mi paciente. Entonces, cuando le hago la endometría y la pechimetría, puedo encontrarme estos escenarios. Puede ser que la mucosa esofágica esté completamente íntegra, no tenga erosiones, y que con la pechimetría y impedancia me doy cuenta que ese tiempo de exposición al ácido es menos del 4% de cada día, es decir, menos de 1 hora. Entonces, es muy probable que yo me esté encontrando una entidad que no sea enfermedad por reflujo gastroesofágico. Entonces, debo descartar otros diagnósticos. Puede ser un trastorno motor, entonces debo indicar un estudio como la manometría de alta resolución. O puede ser que esté ante un esófago hipersensible, aquí el manejo es distinto, es con terapia cognitiva conductual. Ahora, si sí se trata de enfermedad por reflujo gastroesofágico, puedo tener estos escenarios. Si el paciente presenta una esofagitis de grado A y una exposición al ácido mayor al 4%, entonces aquí lo mejor que podemos hacer por el paciente es optimizar el tratamiento con inhibidores. Aquí tenemos que evaluar, bueno, el paciente está tomando adecuadamente el medicamento, está haciendo los cambios de estilo de vida, porque esta es la mejor intervención para este perfil de pacientes. O puedo encontrarme una esofagitis moderada o más grave, como puede ser que presenta con grado B, C o D, o que su exposición al ácido dura más de 2 días y más del 6%, es decir, más de 1 hora y media al día. Entonces aquí estaría con un paciente que tal vez necesite otros fármacos adyuvantes y que necesitaría utilizar los inhibidores de manera crónica. En la siguiente diapositiva, aquí lo que deseo recalcar es cuando sé que mi paciente va a necesitar inhibidores de bomba de protones crónicamente, que los voy a usar por más de 6 meses. Bueno, en ese caso, aquí los tengo listados como pacientes con esofagitis erosiva con grado B, o un paciente con esófago de Barrett comprobado por biopsia, o que tiene estenosis esofágica, que básicamente son entidades con un ERS grave que sí va a requerir de inhibidores de bomba de protones o se beneficiaría más por un tratamiento quirúrgico. Aquí debemos educar a nuestro paciente y decirle, pues, cuáles son los efectos adversos a largo plazo de utilizar los inhibidores de protones. Algunos que podemos listar es la deficiencia de vitamina B12, osteoporosis, hipomagnesemia, deficiencia de hierro e infecciones entéricas. Porque al nosotros suprimir la acidez del estómago, también influimos en ciertos procesos de digestión y absorción importantes para, pues, no tener estas deficiencias. Entonces, ¿cuándo debería indicar un tratamiento quirúrgico o una cirugía de antirreflujo? Si el paciente al que yo tengo presenta lo siguiente, pues, esofagitis por reflujo grave que sea de grado C o D, o tiene hernias hiatales grandes, o que todos los que ya mencioné anteriormente, pero a pesar del tratamiento con inhibidores, persisten y molestan esos síntomas. Entonces, en la siguiente diapositiva, aquí nada más quiero recalcar como que otros fármacos están presentes dentro del tratamiento médico y que realmente el cual utilizar va a depender del fenotipo de síntomas que tenga el paciente. Por ejemplo, es mucho más útil los antiácidos de glutinato en embarazadas o pacientes con hernias hiatales, o otros supresores de ácido, como los antagonistas del receptor de H2, como el famotidina, es mucho mejor en pacientes con síntomas nocturnos. El baclofeno en pacientes cuyos fenotipos predominan eructos y regurgitaciones leves. Los procinéticos tienen utilidad porque su mecanismo es vaciamiento gástrico y nosotros aumentaríamos como ese vaciamiento, pero no ha demostrado como ser útil en la patología, pero sí en pacientes que tienen gastroparesia. También podríamos utilizar antidepresivos de dosis baja si nos encontramos ante un esófago hipersensible. Y también se ha hecho estudios sobre el uso del aceite de menta, en este caso pues, el medicamento se llama Buscapidol, pero tiene interacciones con los supresores de ácido, así que se debe evitar el uso en conjunto con ellos. Siguiente. Ok, una vez ya tenemos claro cómo viene siendo el abordaje del paciente por la parte médica, pues ahora vamos a hablar un poco más de cómo es el abordaje quirúrgico y cuáles técnicas se utilizan. Ok, lo principal que tenemos que tener claro es que el objetivo de cualquier técnica quirúrgica va a ser restaurar de manera segura lo que viene siendo la estructura del esfínter. Entonces, ahora bien, sin importar qué técnica vayamos a utilizar, nosotros tenemos que tener claro que para lograr este objetivo se tiene que prestar atención a 5 principios. El primer principio es que debemos formar una válvula que impida la regurgitación del contenido gástrico hacia el esófago. El segundo principio es que se debe permitir que la colocación de un segmento del esfínter esofágico distal sea de la longitud adecuada y esté dentro del ambiente abdominal.
Entonces, de esta manera va a poder responder bien a lo que viene siendo los cambios de presión intraabdominal. De ahí vamos a ver el tercer principio en la siguiente diapositiva, que se debe permitir que el cardio reconstruido se relaje durante lo que viene siendo la deglución. De ahí el cuarto principio es que no se debe incrementar la resistencia del esfínter relajado hasta un nivel que pueda exceder las capacidades peristálticas del cuerpo del esófago. Y el quinto principio es que esta técnica, la funduplicatura que vayamos a realizar, debe quedar colocada dentro del abdomen sin tensión y se debe mantener fija en esa posición. Ahora bien, en la siguiente diapositiva vamos a hablar un poco más de lo que vienen siendo las técnicas desde un abordaje laparoscópico. Y vamos a empezar por el gold standard, que es la funduplicatura de Nissen. Ok, esta técnica es una funduplicatura de 360 grados en donde se va a fijar alrededor de lo que viene siendo la porción distal del esófago. Entonces vamos a ver una serie de pasos con unos diagramas y luego vamos a ver el video donde se explica un poquito mejor y más fluido. Lo primero que tenemos que tener claro es que vamos a acomodar al paciente, más o menos elevándolo unos 45 grados, y se le van a colocar los trócares. El cirujano encargado de la operación va a estar a los pies del paciente, que es lo que vemos en la imagen A. De ahí vamos a pasar al paso 2, que es donde vamos a preparar lo que viene siendo la zona donde vamos a realizar la cirugía. Entonces, para esto vamos a fijar unos brazos mecánicos que van a funcionar para separar el hígado y tener una mejor visión. De ahí, entonces, en el paso 3, lo que vamos a realizar es un corte del aumento gastrohepático por arriba y debajo de la rama. Ok, creo que se le fue la señal a Alejo. Denos un momentito. Ajá, quedamos en la 55. Ajá, exacto, ahí. Ok, bueno, íbamos en el paso 3. Luego de que se hizo el corte de lo que viene siendo el aumento gastrohepático, entonces vamos a disecar todo lo que viene siendo la circunferencia del hiato diafragmático, que bueno, en esta imagen no se aprecia muy bien, pero en el video sí. Y vamos a movilizar el esófago. Entonces, en la siguiente diapositiva, vamos a ver lo que viene siendo el paso 4. En el paso 4, nosotros vamos luego a aproximar los pilares diafragmáticos con una serie de puntos, que es lo que vemos en la imagen D. Y ahora aquí vamos a hacer una pausa de estos pasos porque aquí en este punto, antes de pasar al siguiente paso aquí, tenemos que tener en cuenta que hay una técnica que se llama técnica de Nissen-Rossetti, que es donde se va a hacer en el tercio superior de la curvatura mayor del estómago, se va a disecar y cortar de forma secuencial los vasos cortos gastroesplénicos. Esto no se aprecia bien en la imagen, pero ahorita lo vamos a ver un poquito mejor. Y luego de eso es que entonces nosotros vamos a agarrar la pared posterior del estómago y la vamos a traer detrás del esófago. Y la pared anterior del fondo se va a llevar hacia adelante de forma de que vaya envolviendo la parte distal del esófago. Entonces, en el paso 5, se va a estar realizando esta envoltura al esófago y luego se va a pasar un dilatador calibre 50-60 para calibrar lo que viene siendo la fundoplicatura. Y finalmente se va a suturar con un material no absorbible y va a quedar más o menos como vemos en la imagen de la derecha. Entonces, en la siguiente diapositiva podemos apreciar lo que viene siendo la técnica quirúrgica en acción. Aquí está lo que es la posición del equipo del quirófano, la colocación de los trócares. Ya aquí entonces viene lo que es la disección del aumento como tal para ir liberando todo este tejido y tener una visualización mejor. De ahí entonces viene lo que va a ser la disección de los pilares diafragmáticos. En este video empiezan por el lado derecho. De ahí entonces aquí están cortando lo que viene siendo la membrana frenoesofágica. Y aquí están haciendo la disección de los vasos cortos, que es lo que le mencioné de la técnica de Nissen-Rossetti, para tener un mejor abordaje de lo que viene siendo el fondo gástrico.
Luego, acá lo que hacen es que terminan de hacer la disección del pilar diafragmático izquierdo. Aquí ven cómo se ve mejor. Entonces ya se hizo como una ventana y ellos van a colocar un drenaje de Penrose a través de esta ventana. Entonces aquí están haciendo lo que es cerrar el hiato diafragmático con una serie de puntos para entonces proceder a lo que va a ser pasar el fondo del estómago por la parte posterior del esófago. Luego calibran la funduplicatura y ya entonces proceden a realizar lo que es la sutura con puntos no absorbibles. Entonces, de esta manera es que se realiza la técnica pues gold standard en la laparoscopía. Ahí podemos ver cómo quedó la funduplicatura completa. Ok, entonces existen otras dos técnicas que nosotros vamos a utilizar en los pacientes que tengan una motilidad esofágica alterada. ¿Por qué? Bueno, esto se hace de esta manera porque la misma fuerza propulsora del esófago de estos pacientes es insuficiente. Entonces, si nosotros hacemos una funduplicatura completa, va a ser muy difícil que se pueda vencer la obstrucción a la salida. Entonces, para estos pacientes se tiene otras técnicas de abordaje, que es la TUPET y la DOR. La TUPET es una técnica parcial posterior de 270 grados. Aquí yo les traje 3 imágenes donde pueden comparar con la técnica de Nissen. Y lo que vamos a ver es que en la TUPET es similar a la de Nissen porque se pasa por detrás, lo que viene siendo el fondo gástrico, pero no se completa, sino que se sutura en lo que viene siendo el borde hiatal y solo se completa hasta un ángulo de 270. Y en cambio en la otra técnica, que es la parcial anterior, que es la de DOR, en esta, al contrario de las otras dos, acá lo que se hace es que el fondo se pasa por la parte de adelante del esófago y solo se cubre en un ángulo de 180 anterior. La parte posterior está libre. Entonces se va a suturar al borde hiatal y al borde esofágico. Entonces aquí vemos cómo estas técnicas solo envuelven de manera parcial el esófago. Ahora bien, existe otra técnica que es la gastroplastia de Collins, que esta es una técnica que se aplica en pacientes que tengan un esófago corto y se realiza antes de la funduplicatura. Y aquí estamos viendo en el video cómo están calibrando la funduplicatura y luego entonces es que proceden a realizar lo que es como tal la gastroplastia. Entonces, en la gastroplastia lo que se busca es que el ángulo de His que se encontraba arriba en el tórax, con la engrapadora se hace uno nuevo que sí quede dentro de la cavidad abdominal. Y entonces, una vez se realiza esta técnica con la engrapadora, entonces se procede a continuar la funduplicatura de manera normal, que es lo que vemos en la imagen de la mano derecha. Bueno, el abordaje de la técnica quirúrgica se puede hacer a través de el compartimento torácico, así como el abdominal. La funduplicatura de Nissen, de la cual habló Valeria, y la gastroplastia de Collis también podría realizarse de manera transtorácica. Sin embargo, estas son técnicas que, bueno, pueden hacerse de ambas maneras, simplemente sería un abordaje diferente. Sin embargo, la técnica de Belsimar 4 es una funduplicatura y reparación de el hiato gastroesofágico que se realiza principalmente a través de la cavidad torácica. Hay patologías o pacientes que presentan patologías que nos pueden llevar a hacer un abordaje transtorácico, como por ejemplo pacientes que han tenido eh, diferentes accesos abdominales que pueden comprometerse más con esta
cirugía o, por ejemplo, pacientes que anteriormente sufrían de esófago corto antes de la implementación tan acertada de la gastroplastía de Collis, lo que se hacía era que se alargaba, o sea, como no se podía alargar el esófago, se atacaba directamente desde la cavidad torácica. Yo les voy a comentar de la parte de la técnica de Belsey-Mark 4, que es directamente la torácica. Ok, lo primero es que se va a hacer una toracotomía lateral, bueno, una toracotomía izquierda principalmente, y se va a retirar el pulmón izquierdo para poder accesar fácilmente a la unión gastroesofágica. Aquí en la imagen de la izquierda vamos a poder ver que se identifica la unión gastroesofágica con el saco herniario del fondo gástrico y la unión gastroesofágica. Y en la imagen de la derecha vemos cómo este saco herniario se va a desecar para poder separarlo y accesar a la cavidad abdominal a través de esta incisura. Aquí se ve cómo se toma el fondo gástrico a través del del hiato, y en la imagen de la derecha vemos cómo le van colocando las suturas del fondo gástrico al mismo músculo del esófago, ¿no? Entonces, como podemos ver, aquí está hecha ya la gastroplastía, perdón, la funduplicatura, que va a ser de 240 grados, o sea, va a quedar la parte anterior libre, y en la parte de la derecha vemos cómo unen al final todo, ¿no? La misma hernia se vio arreglada, y la misma funduplicatura ya totalmente hecha, y la cerradura del mismo hiato gastroesofágico, que se pueden ver las tres en esta última diapositiva, ¿no? Aquí la cerradura del hiato, la funduplicatura, y aquí una última sutura que une las tres partes. Voy a ponerles un video para que se pueda ver. Principalmente lo que vamos a ver en el video es la parte en la que se separa la membrana frenoesofágica para liberar el esófago. Aquí vemos, ya se ve el fondo gástrico, y lo van a agarrar y se va a hacer la parte que comentó la compañera Valeria, que es el manejo de los vasos cortos. Ok, entonces aquí vemos cómo le liberan el panículo adiposo al fondo gástrico, y se colocan las suturas para cerrar el hiato diafragmático. Ahí están colocando las suturas en los pilares del diafragma. Que son las que posteriormente utilizarán para cerrarlo. Y listo. Aquí lo que vemos es cómo se hace la misma funduplicatura per se del mismo fondo gástrico alrededor del esófago. Y bueno, el resto del video no es tan explicativo, pero esta es la parte que quería comentarles, de que hoy día esta técnica de Belsey-Mark 4 no se utiliza tanto transthorácicamente, pues es un poco complicada, y también como ahora tenemos la gastroplatía de Collis, realmente ya no es tan necesario acceder a la parte de la caja torácica, y se puede hacer la gastroplastía y acceder a toda la funduplicatura desde la misma cavidad abdominal, siendo un poco más sencillo. Y si se va a hacer la técnica de Belsey-Mark 4, se hace de manera laparoscópica, no a cirugía abierta como antes. Ok, entonces algo que tenemos que tener en cuenta es que la tasa de éxito de estos procedimientos va a depender de factores predictores. Estos factores predictores van a ser una adecuada selección del paciente y la experiencia del cirujano. Otro aspecto importante es que estas técnicas con el tiempo van perdiendo, por así decir, la fuerza. Entonces, por lo general, eso va a disminuir el control sintomático, que es lo que se busca con estos pacientes. Aproximadamente
queda en un 90% el control sintomático a los 3 años y en un 67% a los 7 años. Pero esto también va a depender un poco de cuál técnica se utilizó. Ahora, las causas más frecuentes de fallo en estas técnicas va a ser en ambas la disencia parcial o completa de la fundoplicatura, la creación de una fundoplicatura demasiado estrecha, específicamente en la laparoscópica, la presencia de un tejido envolvente sobre el estómago y en la transtorácica, la herniación del tejido que fue reparado. Entonces, en la siguiente diapositiva vamos a ver rápidamente lo que vienen siendo los efectos colaterales más adversos que encontramos en un 2 a 20% de los pacientes. Pueden ser nuevos, persistentes e incluso recurrentes. Tenemos la disfagia, la distensión y el reflujo postcirugía. La disfagia por lo general es temporal y los pacientes a los 3 meses ya se suele resolver. La distensión es bastante notoria y frecuente y tiene mucha relación con cómo se realizó la técnica, si fue demasiado estrecha o si quedó una obstrucción de la salida gástrica. Y la parte del efecto colateral relacionado con lo que viene siendo el reflujo postcirugía, es importante que prestemos atención si es un reflujo recurrente o si es un reflujo inmediato, ya que esto no nos indica lo mismo. Un reflujo recurrente quiere decir lo que ya les fue explicado, que es que probablemente la misma técnica con el tiempo va perdiendo su eficacia. En cambio, un reflujo inmediato post cirugía quiere decir que probablemente la reparación fue inadecuada y se tiene que buscar una solución. Ok, vamos a hacer una enseñanza de esta tabla que se utiliza en muchos estudios y en muchos hospitales como una escala, que es la escala postquirúrgica de Visick, que es una escala que nos va a decir cómo está el paciente al final de la cirugía, es decir, al día siguiente, y se va a calificar en estos grados dependiendo de los síntomas que tenga el paciente en su convalecencia. Un grado 1 será sintomático, un grado 2, síntomas que el paciente tenga van a controlarse fácilmente con una dieta, mientras tanto. El grado 3 son síntomas más moderados que no se pueden controlar tanto con la dieta, pero que no tienen un impacto en el desempeño social y económico de la persona. Y en el grado 4, estos mismos síntomas moderados, pero sí van a tener un impacto en la vida normal de las personas cotidianas. Y finalmente, un grado 5 serían síntomas importantes que van a ser más intensos, o sea, que antes de la cirugía, es decir, quedó peor después de la cirugía, por así decirlo. En esta tabla de esta sección de la charla, yo me tomé el trabajo de recopilar datos para comparar el tratamiento médico versus el quirúrgico. En Panamá, por lo menos en las 5 o 7 farmacias que logré encontrar los precios de las tabletas individuales de omeprazol y esomeprazol, que serían como la base del tratamiento médico simplemente, extrapolándolo a 5 años, sería, tomando en cuenta que sería una situación hipotética de tomar inhibidores de la bomba de protones diariamente una vez al día, sería $1.114 para el omeprazol a los 5 años y $2.226 a los 10 años. Y el esomeprazol, que también es bastante utilizado y es un poco más caro, serían $2.695 en 5 años y $5.387 hasta los 10 años. También comparé estos precios con la cirugía y su costo en hospitales como por ejemplo el Hospital Santo Tomás, en el cual en su página web nos comenta que serían 295,95 centavos, que sería el precio mínimo que ellos dan. Sin embargo, después de los sobrecostos y análisis socioeconómicos de los pacientes, ese precio puede variar. Y en hospitales privados en Panamá es muy difícil conseguir un precio estándar o estable debido a que se hacen adecuaciones dependiendo del paciente, de su caso y demás complicaciones como seguros de vida y otras cosas, pero los precios pueden ir aproximadamente $6.5 mil a $10.000. Y para compararlo con nuestra región, en la IBI Healthcare Latino USA, que es una página que nos puede ir comentando sobre los seguros de vida que ellos mantienen y la oferta que ellos tienen, va de $9.000 hasta $15.000 en esta página. Sin embargo, esto va a depender de cada persona, el seguro de vida que le den y lo demás. Sin embargo, esto no es todo lo que hay. Esto es solamente el costo, específicamente el costo, porque además de que hay complicaciones de
del uso a largo plazo de los inhibidores de la bomba de protones, también hay diferentes patologías que pueden, o ya sea irnos por una cirugía o el tratamiento estable con inhibidores de la bomba de protones en su dosis óptima a lo largo de la vida. Y por último, en esta charla vamos a tocar un poco los casos especiales como lo son el esófago de Barrett, la obesidad y la hernia paraesofágica. La hernia paraesofágica casualmente es, como yo les comenté, de la cirugía de Belsey-Mark, es una cirugía que corregiría ambas patologías. E igual que la fundoplicatura de Nissen, también podría tratar la hernia paraesofágica de una manera. Es decir, sería una sola cirugía para ambas patologías. Entonces, no solamente tendrías en cuenta tanto el costo, lo demás de los medicamentos o el tratamiento médico, si con una cirugía podrías resolver ambos problemas. El esófago de Barrett, que todos sabemos que puede llevarnos a complicaciones de neoplásicas más adelante, se ha visto que puede llegar a una remisión completa de hacerse una fundoplicatura estomacal, por lo que si el paciente presenta el esófago de Barrett ya como diagnóstico, es más fácil decantarnos por esta y ver mejoría en el paciente o una remisión de la enfermedad y al mismo tiempo que tratas los síntomas del el flujo gastroesofágico. Y la obesidad, como mencionó mi compañero Miguel, es una enfermedad pues que se vería beneficiada de una cirugía como el SASI, que es una combinación de la manga gástrica y un bypass, que lo que nos haría sería reducir la obesidad del paciente, lo que a su vez nos ayudaría a controlar los síntomas y la enfermedad del reflujo gastroesofágico, que es lo que al final tú quieres en un paciente con reflujo gastroesofágico. Así que de ver alguna de estas tres patologías, te decantarías más por el tratamiento quirúrgico que por el médico, dependiendo de cada caso de cada paciente. Ok, y bueno, ya una vez teniendo claras las técnicas convencionales, pues existen ciertas técnicas de innovación más recientes. Entre esas tenemos lo que viene siendo el LINX, que es un esfínter artificial alrededor de la unión esófago-gástrica que se coloca mediante la laparoscopía y tiene unas esferas miniaturas de titanio que en el centro tienen un centro magnético que las conecta entre sí. Entonces, en el video, vamos a ver lo que viene siendo este esfínter, que lo que sucede es que cuando el paciente va a deglutir, las esferas actúan de una forma que se separan, permiten el paso del alimento al estómago y luego con la atracción magnética ellas se vuelven a cerrar. Entonces, por ejemplo, este tipo de técnica se indica en pacientes que se hayan hecho una manga gástrica y tengan una enfermedad por reflujo gastroesofágica importante, pero no quieren realizarse el bypass. Entonces, en estos casos, como no tienes fondo gástrico con el cual trabajar, tú lo que utilizas es este tipo de técnica. Siguiente. Y bueno, la otra técnica es la TIF o la fundoplicatura transoral sin incisión, que aquí básicamente se va a reconstruir la válvula esofágica utilizando el endoscopio para visualizar y un aparato llamado esofix. Entonces, básicamente esta técnica es un proceso en donde se retrae, se envuelve y se realiza una aposición. Esto se va realizando simultáneamente hasta crear lo que viene siendo una válvula en forma de omega. Entonces aquí estamos viendo cómo trabaja el aparatito del esofix y vamos a ver cómo queda la válvula de 270 grados en forma más o menos como omega, que cumple la función pues del esfínter. Ok. Entonces, ya, bueno, para culminar, pues lo importante que debemos llevarnos a casa es que el reflujo gastroesofágico y la enfermedad por reflujo gastroesofágico no son lo mismo. Entonces tenemos que saber distinguir en nuestros pacientes según la cantidad de episodios y los síntomas que presenten, en donde el primero, que es el reflujo gastroesofágico, va a ser episódico, mientras que la enfermedad va a ser persistente, con más de 2 episodios por semana. También tenemos que conocer cuáles son los síntomas típicos de la enfermedad de reflujo gastroesofágico, que son la pirosis y la regurgitación, en donde la diferencia entre estos dos va a recaer en que en el primero simplemente es una sensación de ardor, mientras que la regurgitación es como tal el mismo reflujo. A la hora del manejo médico tenemos que saber que esto se hace de manera integral. Tanto la dieta, el control de peso y la supresión de la secreción ácida con los inhibidores de la bomba de protones.
Y bueno, si se quiere un manejo quirúrgico, debemos tener en cuenta la clínica y las comorbilidades del paciente, en donde la funduplicatura de Nissen-Rossetti es la más frecuente, pero en pacientes que tengan alteración a nivel de la motilidad esofágica, como viene siendo la calasia, entonces se indica mejor la DOR o la Toupet, o si es un paciente con un esófago corto, la gastroplastia de Collins. Y bueno, muchas gracias por estar presente en el webinar y aquí están nuestras referencias. Bueno, muy bien, muchachos. Excelente presentación. Muy buena revisión de toda la bibliografía. En cuanto a los videos muy gráficos, con buena interpretación de todo esto, que no es fácil. Sobre todo la felicito mucho en la interpretación de la parte de la manometría de alta resolución, porque no es fácil entender toda esa área de manometría de alta resolución con esos colores, dónde se ubica el esófago, cuáles son las zonas de alta presión. Y bueno, nada más me queda eso, felicitarlos. No sé si dentro de la audiencia tienen alguna pregunta, algo que haya quedado en duda. Disculpe, doctor, solamente para comentarle, creo que tiene la cámara apuntando hacia el piso, entonces, no sé. ¿La mía? Sí, lo noté. Espérame. Ah, no, está volteada. Dije, ¿cómo que era mía? Ok, ya, ahora sí me viene. Entonces, como les decía, la presentación excelente. No sé si alguno de los muchachos tiene algunas preguntas. Yo quería saber de qué depende la técnica quirúrgica elegida para el abordaje del paciente. Ok, ¿alguno de los panelistas, de los que presentaron, pueden decirlo? Si no, para... Sí, doctor. Bueno, yo podría responderle a mi compañera. Igual cualquier cosa usted me complementa. En realidad, la técnica va a depender mucho de qué paciente se presente. Por ejemplo, ahí mencionábamos que si el paciente tiene la motilidad esofágica alterada, que esto te vas a dar cuenta al indicarle una manometría, a este paciente le va mejor una funduplicatura parcial, en donde puede ser tanto la de DOR como la de Toupet. Por lo general, el gold standard viene siendo la de Nissen-Rossetti, que es con la sección de los vasos gástricos. Y también, si tienes un paciente con lo que viene siendo el esófago corto, donde pues se dificulta el abordaje porque el mismo esófago está en la parte torácica, entonces se hace junto con la funduplicatura de Nissen-Rossetti lo que viene siendo la gastroplastia de Collins, que de esta manera tú elongas el esófago y puedes ya después trabajar la funduplicatura. Muy bien, perfecto. ¿Le quedó claro, doctora Andrea? Sí, doctor. Gracias. Ok, importante es esto. Cuando vamos a hacer una funduplicatura, la tendencia, a pesar de que hacemos una funduplicatura de Nissen, que es la más común, hacemos una funduplicatura de Nissen floja. Se comentó en la charla el aspecto de que la duración de la cirugía probablemente fuera menor de 10 años, porque la funduplicatura sea floja. Bueno, eso depende mucho de quién haga la funduplicatura y con qué frecuencia hagan funduplicaturas. Si es un cirujano que hace una funduplicatura una vez al año, no va a tener los mismos resultados del que hace una o dos al mes. Los resultados son completamente distintos. Los pacientes que le hacemos funduplicatura y usamos una funduplicatura de Nissen floja o floppy, esos pacientes no importa que se afloje la cirugía, o no importa que se afloje el tejido, porque no hacemos una funduplicatura apretada, sino que lo que estamos buscando en la funduplicatura es que cuando el estómago se llene de alimento o se llene de aire, haga compresión sobre el tercio inferior del esófago, y eso va a evitar el reflujo gastroesofágico. Entonces, hay muchas publicaciones que no le dan tanto, no favorecen tanto la cirugía, pero hay una gran cantidad de publicaciones donde
Tenemos pacientes, incluso si ustedes entran en mi página de internet, en Dr. Luis Javier Cárdenas, net, porque yo tengo dos, uno que se llama obesidadpanamá.com y el otro se llama drluisjaviercardenas.net. En ella yo tengo como 5 o 6 testimonios de pacientes que tienen entre 10, 8 y 15 años de operados y están completamente asintomáticos y están bien operados. Entonces, el hecho de que pueda durar poco la cirugía va a depender mucho de quién la haga y con la experiencia que tenga el cirujano. Pero no se vayan con esa experiencia de que, bueno, sí, mira, te van a hacer una cirugía, pero probablemente eso nada más te va a servir 10 años y después te vas a tener que volver a operar. Eso no es así. Eso va a depender mucho de quién haga la cirugía y la experiencia que se tenga al respecto. Muchos de esos pacientes pueden ya tener, recuerden que la clasificación de BISIC, que es una clasificación postoperatoria, ahí no la mencionaron en esta diapositiva, pero la clasificación de BISIC también incluye la utilización de medicamentos. Entonces, un paciente con BISIC 1, BISIC 2, es un paciente que realmente pueda tener reflujos esporádicos, pero no necesita tomar medicamentos. Un BISIC 3 es el que necesita tomar medicamentos y el BISIC 4 ya sabemos que está igual o peor que antes de operarse. Entonces, la mayoría de los pacientes que nosotros operamos con cierta experiencia en reflujo gastroesofágico, los tenemos el 98% en BISIC 1 y un 2% en BISIC 2. Entonces, esos son muy, muy buenos resultados. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? Hubieron unos muchachos que nunca prendieron sus cámaras, seguramente que ni siquiera están presentes, pero bueno, Sí, yo ya... tengo una pregunta. Ajá. Una pregunta, chicos. ¿Por qué la prueba con inhibidores de la bomba de protones puede afectar la prueba de Helicobacter pylori? Bueno, ok. Lo que sucede es que, o como sabemos, la prueba de bomba de inhibidores de protones, bueno, parte del tratamiento de la infección de Helicobacter pylori, como se llama, es parte antibiótico, parte uso de bomba de inhibidores de protones. Entonces, al utilizar la bomba de inhibidores de protones y afectar el pH y pues todo el ambiente del estómago, pues, todo el ambiente gástrico, que es el que requiere la bacteria para proliferar, al estar los pacientes bajo este tratamiento por 4 a 8 semanas, es lo que se realiza generalmente en el algoritmo, va a estar disminuido pues, lo que viene siendo, por ejemplo, la prueba de ureasa, y puede llegar a dar falsos negativos debido a que haber una menor concentración, por decirlo de alguna forma, de la presencia de la bacteria. Entonces, por esto es que puede verse afectada. Entonces, esto es negativo, ya que, como mencionamos, la presencia de la bacteria afecta el curso de la enfermedad. Entonces, el tener ese falso negativo puede ser malo para el pronóstico del paciente si no nos damos cuenta que está la bacteria por eso. No sé si se explicó bien. Sí, principalmente para que una prueba de Helicobacter pylori, tanto de ureasa o prueba de aliento o ENS, sea confiable, tenemos que tener al menos 2 meses, o sea, estamos hablando de 8 semanas sin utilizar inhibidores de bomba de protones ni ningún tipo de antibiótico. Si se ha utilizado inhibidores de bomba de protones o antibióticos durante esas 8 semanas o 2 meses antes de la prueba, el que sea negativa la prueba no nos quiere decir que no tenga el Helicobacter pylori. Entonces, era un tema que discutíamos cuando estábamos en la preparación de la plática, del webinar, en donde el abordaje inicial de un reflujo gastroesofágico con una prueba de inhibidor de bombas de protones no se debería hacer si tú no has hecho un Helicobacter pylori antes. Porque después, si el paciente no mejora después del tratamiento, tendrías que esperar 2 meses para poder hacer la prueba de Helicobacter para saber si él tenía un Helicobacter pylori, y es por eso que el paciente no ha mejorado con la prueba de inhibidor de bomba de protones. Entonces, mi recomendación es que siempre hicieran una prueba de Helicobacter pylori antes de iniciar un tratamiento de inhibidor de bomba de protones como tratamiento empírico, pues, por así decirlo, para ver si el paciente mejora y punto, ya,
paciente no mejoró. Seguramente ese paciente no tiene ninguna alteración anatómica, no tiene ninguna dismotilidad esofágica, simplemente cursó con alguna acidez y con inhibidores de bomba de protones en el protocolo de 4 a 6 semanas, mejoró y punto, ya se acabó. Pero si no mejora, entonces no sabes si ese paciente tenía Helicobacter pylori antes y tendrías que esperar 2 meses sin estar sin ninguno de estos tratamientos para poderlo identificar. Ahora, como los inhibidores de bomba de protones son de venta libre, los geles de hidróxido de aluminio y magnesio también son de venta libre, es muy complicado porque generalmente el paciente cuando ya les llega al consultorio, el paciente se ha tomado cualquier cantidad de medicamentos antes de ir al consultorio. Pero sí tienen que tener de acuerdo y tener claro que la prueba de Helicobacter pylori negativa en estas condiciones no es confiable. ¿Okay? Tanto en ese como en prueba de aliento de ureazo. ¿Ok? ¿Alguien más? Doctor, gracias. ¿Alguien más? Bueno, yo tenía un par de preguntas a los que no tenían las cámaras encendidas, pero ya estamos sobre el tiempo. Es 8:24, así que bueno, se van a salvar por el momento. Muchachos, felicidades, todo muy bien, buena concurrencia, fueron casi 64 estudiantes, no sé dónde estuvieron los otros que para completar los 75, pero bueno, ya ustedes son... Doctor, con respecto a eso, algunos compañeros por la rotación de cirugía están realizando turnos, entonces por eso no pudieron conectarse. Yo igual le haré llegar al doctor Victoria la lista de los que estaban realizando turno el día de hoy. Ok, perfecto. Listo, bueno, ya ustedes son estudiantes, ya están avanzados en la carrera. Es una pérdida los que no pudieron estar aquí porque este es un tema que van a encontrarse muy frecuentemente en el consultorio. Es la causa número 1 de consulta a nivel de gastroenterología. Y la resolución quirúrgica a los que nos dedicamos específicamente a la cirugía de tracto digestivo superior es una de las cirugías que más realizamos para tener un paciente que duerme sentado, que tiene reflujo gastroesofágico, que puede llegar a tener broncoaspiración y que tenemos que resolverle a ese tipo de pacientes para que no tenga que seguir consumiendo inhibidores de bomba de protones y que a pesar que probablemente puedan tener consumir los inhibidores de bomba de protones, tienen reflujo. Porque recuerden que los inhibidores de bomba de protones no curan el reflujo. Lo minimizan para que lo que refluya no esté ácido y no le queme al paciente. Por eso es que decían en una de las presentaciones que el que no tengas esofagitis no quiere decir que no tengas reflujo gastroesofágico. Entonces tengan eso en cuenta, llévenlo para casa, y esto es una entidad muy, muy, muy compleja y que la sufre una gran población. Ya vieron que tenemos una población casi del 17 al 18% de pacientes que sufren de esta enfermedad y que realmente esos pacientes no pueden vivir, no pueden dormir, tienen que dormir sentados prácticamente. Y ya lo agarran como que, bueno, no tengo otra solución que tomar medicamento porque nadie les dice que hay un tratamiento quirúrgico para estos pacientes. ¿Ok? Y muchos gastroenterólogos tampoco lo mandan a operar al paciente. ¿Ok? Prefieren mantenerlos con inhibidor de bombas de protones y que el paciente pueda sí no tener sintomatología, pero les vuelvo a decir, no quiere decir que no tienen reflujo gastroesofágico. Así que bueno, ¿alguna otra pregunta que se les haya ocurrido en este momento? Listo, muchachos, pues gracias, buenas noches. Un gusto estar con ustedes. Buenas Gracias, noches, doctor, doctor. por todo el apoyo. Buenas noches. Chao. Buenas noches a todos. Gracias, doctor.